¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas oran y ven milagros suceder, mientras que otras oran durante años y parece que el cielo está cerrado? Existe un secreto sobre la oración que está escondido en la Biblia, pero que el 99% de los cristianos nunca ha descubierto. Y lo que vas a aprender ahora puede revolucionar completamente tu vida de oración. Marcos fue pastor durante 23 años. Predicaba, aconsejaba, lideraba una iglesia de 500 miembros, pero había un problema que ocultaba a todos. Sus oraciones parecían no tener poder. Oraba por los enfermos, pero pocos sanaban. Oraba por la iglesia, pero el crecimiento era lento. Oraba por su familia, pero los problemas continuaban. Y lo peor, oraba por sí mismo, por una liberación personal que nunca llegaba. Durante años, Marcos pensó que el problema era su falta de fe. Ayunaba más, oraba más horas, leía más la Biblia, pero nada cambiaba. Hasta que en una conferencia de pastores, conoció al pastor Samuel, un hombre de 70 años con un historial impresionante de milagros. Las personas eran sanadas en sus reuniones. Las vidas eran transformadas. La presencia de Dios era palpable cuando él oraba. Pastor Samuel, ¿cuál es su secreto?, preguntó Marcos durante un intermedio. ¿Cómo sus oraciones tienen tanto poder? El pastor anciano sonrió y respondió algo que dejó a Marcos confuso. Descubrí lo que Jesús realmente quiso decir cuando enseñó el Padre Nuestro. La mayoría de las personas dice esa oración, pero nunca entendió el secreto escondido en ella. Marcos quedó intrigado. Había recitado el Padre Nuestro miles de veces en su vida. ¿Qué podría estar escondido allí que él nunca vio? Muéstrame, pidió Marcos, casi desesperado. El pastor Samuel lo invitó a su habitación de hotel. Voy a enseñarte algo que cambió mi vida de oración hace 40 años. Pero debes estar listo para desaprender lo que crees saber sobre la oración. Los dos se sentaron, y el pastor Samuel abrió su Biblia en Mateo 6, 9, 13, donde Jesús enseña el Padre Nuestro. Marcos, la mayoría de las personas trata el Padre Nuestro como un rezo, una fórmula mágica. Pero Jesús no estaba enseñando palabras para repetir. Estaba revelando principios de cómo opera el cielo. Y cuando entiendes esos principios y los aplicas en tus oraciones, todo cambia. Marcos se inclinó hacia adelante, totalmente concentrado. El pastor Samuel continuó. Jesús comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Parece simple, ¿verdad? Pero hay algo profundo aquí que la mayoría ignora. Jesús está estableciendo la posición desde donde oras. No estás orando como un mendigo en la tierra implorando a un Dios distante. Estás orando desde la posición de hijo, con acceso directo al trono. Efesios 2:6 dice que Dios nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Entiendes? Cuando oras, no estás orando del suelo hacia el cielo, estás orando del cielo hacia la tierra. Estás sentado en lugares celestiales con Cristo, decretando la voluntad de Dios sobre las situaciones terrenales. Las palabras impactaron a Marcos como un rayo. Nunca lo había pensado de esa manera. Eso lo cambia todo, exclamó Marcos. Eso significa que cuando oro, no estoy pidiendo a Dios que haga algo desde arriba. Estoy declarando lo que ya está establecido en el cielo para que se manifieste en la tierra. El pastor Samuel sonrió ampliamente. Ahora estás empezando a entender. Por eso Jesús dijo: Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No es una petición, es una declaración de autoridad. El pastor Samuel continuó. La mayoría de las oraciones son débiles porque las personas oran desde la posición equivocada. Oran como víctimas, como derrotados, como quien no tiene autoridad. Pero Jesús nos dio autoridad. Lucas 10:19 dice: Les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, nada les dañará. Cuando oras desde esa posición de autoridad, el infierno tiembla. Marcos estaba absorbiendo cada palabra como una esponja, pero el pastor Samuel tenía mucho más que enseñar. Ese es solo el primer principio. Hay 4 principios más escondidos en el Padre Nuestro que, cuando se combinan,
Liberan un poder de oración que nunca experimentaste. ¿Quieres aprender? Marcos no tuvo dudas. Sí, enséñame todo. Esa noche, durante 4 horas, el pastor Samuel reveló los 5 principios escondidos en el Padre Nuestro, que transformaron completamente la vida de oración de Marcos. Y lo que sucedió en los meses siguientes fue tan extraordinario que otras iglesias comenzaron a preguntar: ¿qué le pasó al pastor Marcos? Sus oraciones ahora tienen un poder que nunca tuvimos antes. Si quieres descubrir esos 5 principios que pueden revolucionar tu vida de oración, sigue conmigo. Porque lo que vas a aprender a continuación no es teoría, es poder real, probado y comprobado por miles de años de historia de la Iglesia. Y está disponible para ti ahora. Si el primer principio cambió la forma en que Marcos veía su posición en la oración, el segundo principio que el pastor Samuel enseñó fue aún más impactante. Y cuando entiendas esto, nunca más pasarás necesidad en ninguna área de tu vida. Ahora vamos al segundo principio, dijo el pastor Samuel señalando el versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Marcos miró el texto familiar. Siempre entendí esto como una petición por comida, por provisión material, dijo. El pastor Samuel negó con la cabeza. La mayoría piensa así, pero voy a mostrarte algo que te va a volar la cabeza. La palabra pan aquí en griego es artos, pero Jesús usó una palabra específica antes de ella, epiousion, que fue traducida como de cada día. ¿Pero sabes cuál es el problema? Esa palabra epiousion aparece solo aquí en toda la literatura griega antigua. Los estudiosos creen que Jesús creó esa palabra, y la mejor traducción sería el pan que viene del cielo, el pan sobrenatural o el pan de la dimensión superior. Marcos quedó perplejo. Entonces Jesús no estaba hablando de pan físico. El pastor Samuel respondió: estaba hablando de toda provisión que viene del cielo, espiritual, física, emocional, material, relacional, todo. Jesús mismo dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El pan del que Jesús está hablando es el mismo. Es la provisión completa de Dios para cada área de tu vida. Ahora presta atención a lo que Jesús dijo: dánoslo hoy. No es dánoslo eventualmente o dánoslo si es tu voluntad. Es hoy. Jesús está enseñando sobre oración de expectativa, oración que espera respuesta inmediata. Marcos 11:24 dice: todo lo que pidan en oración, crean que ya lo recibieron y así les sucederá. ¿Percibes el tiempo verbal? Ya lo recibieron. En el pasado, el pastor Samuel se levantó y comenzó a caminar por la habitación, emocionado. Marcos, este principio transformó mi vida hace décadas. Aprendí a orar no pidiendo cosas que yo necesito, sino declarando provisiones que ya están disponibles en el cielo. Filipenses 4:19 dice: mi Dios suplirá todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Está en tiempo futuro, pero basado en algo que ya existe. Déjame darte un ejemplo práctico, continuó el pastor Samuel. Hace 35 años mi iglesia estaba en bancarrota. Necesitábamos $100,000 en un mes o perderíamos el templo. Todos estaban orando: Señor, por favor, danos el dinero. Por favor, haz un milagro. Pero nada sucedía. Hasta que entendí este principio, cambié mi oración. En lugar de pedir, comencé a declarar. Padre, 2 Corintios 8:9 dice que Jesús se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Esa riqueza ya está disponible en los lugares celestiales. Yo decreto que el pan sobrenatural, la provisión completa, se manifiesta hoy en la dimensión natural. Yo recibo, en el nombre de Jesús. ¿Y sabes lo que pasó? Marcos estaba al borde de la silla. ¿Qué? El pastor Samuel sonrió. En 3 semanas, no 1, sino 2 miembros de la iglesia recibieron herencias inesperadas y donaron valores que cubrían toda la deuda y todavía sobraban $20,000. Ellos ni siquiera sabían de la necesidad de la iglesia. Fue Dios respondiendo a la oración de acuerdo con el principio que Jesús enseñó, pero hay un detalle crucial aquí.
advirtió el pastor Samuel poniéndose serio. Jesús dijo, dánoslo. No es dame, es plural. Este principio solo funciona plenamente cuando oras no solo por tu necesidad, sino por la necesidad de los otros también. Es la ley de la siembra y la cosecha aplicada a la oración. Cuando oras por la provisión de los demás, Dios libera provisión para ti. Marcos estaba empezando a entender. Entonces, si tengo una necesidad financiera, ¿debo orar también por la provisión de otros? El pastor Samuel confirmó. Exactamente. Job 42:10 dice, después que Job oró por sus amigos, el Señor lo hizo nuevamente próspero y le dio el doble de lo que había tenido antes. Job solo fue restaurado después de orar por los demás. Ese es el principio del dánoslo. Déjame enseñarte algo que cambió mi vida, dijo el pastor Samuel abriendo su cuaderno de oración. Cada día, antes de orar por mis necesidades, oro por las necesidades de otras 10 personas. Declaro provisión sobre ellas. Bendigo sus negocios, sus familias, sus finanzas. ¿Y sabes el resultado? Nunca más pasé necesidad en 40 años. Marcos estaba maravillado. Había pasado años orando egoístamente, enfocado solo en sus propias necesidades. Ahora entendía por qué sus oraciones no tenían poder. Pero, Pastor Samuel, preguntó Marcos, ¿cómo sé específicamente qué declarar? ¿Cómo sé cuál es el pan sobrenatural que está disponible para cada situación? Excelente pregunta, respondió Samuel. Ahí es donde entra la importancia de conocer la palabra. Cada promesa en la Biblia es un pan sobrenatural disponible. La sanidad es un pan, la paz es un pan, la sabiduría es un pan, la provisión financiera es un pan, las relaciones restauradas son un pan. Encuentras la promesa específica para tu situación y declaras que eso está siendo liberado del cielo a la tierra hoy. El pastor Samuel tomó su Biblia y mostró páginas marcadas y subrayadas. ¿Ves esto? Son cientos de promesas que transformé en declaraciones de oración. Por ejemplo, ¿estás pasando por una enfermedad? Yo no oro, Señor, por favor sáname. Yo declaro, Padre, 1 Pedro 2:24, dice que por las heridas de Jesús fui sanado. Esa sanidad ya fue comprada en el Calvario. Yo decreto que la manifestación de esa sanidad sucede hoy en mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Marcos sintió que algo se encendía dentro de él. Era como si años de niebla se estuvieran disipando. Pastor, esto es revolucionario. ¿Por qué no enseñan esto en las iglesias? Samuel suspiró. Porque muchos líderes tampoco lo saben. Esta verdad fue oscurecida a lo largo de los siglos. Pero Jesús lo dejó claro. Dánoslo hoy. Él quiere que vivamos en provisión constante, en todas las áreas. Ahora, vamos al tercer principio, dijo el pastor Samuel. Si encontraste poderosos los 2 primeros, espera a ver lo que viene ahora. Porque el tercer principio es sobre algo que bloquea el 90% de las oraciones y que la mayoría de las personas ignora por completo. Marcos se preparó. Su vida de oración estaba siendo reconstruida desde cero, y él estaba listo para más. Prepara tu corazón para lo que vas a escuchar ahora. Porque el tercer principio que el pastor Samuel reveló a Marcos es probablemente la razón por la cual millones de oraciones nunca son respondidas. Y puedes estar cometiendo ese error sin siquiera saberlo. Marcos, mira aquí, dijo el pastor Samuel señalando Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hizo una pausa dramática. Esa frase no está allí por casualidad. Jesús puso el perdón justo en medio de la enseñanza sobre la oración por una razón. Sin perdón, tus oraciones no funcionan. Marcos sintió un nudo en el pecho. El pastor Samuel continuó. La mayoría de las personas salta esa parte, memorizan el Padre Nuestro y lo recitan mecánicamente, pero ignoran completamente el principio del perdón. Y luego se preguntan, ¿por qué el cielo parece cerrado? Abrió en Marcos 11:25 y leyó. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos
les perdone a ustedes sus ofensas. ¿Ves esto? Cuando estén orando, Jesús está diciendo que la falta de perdón es un bloqueo directo en tus oraciones. Es como intentar hacer una llamada con el teléfono desconectado. Puedes gritar cuanto quieras, pero no va a funcionar. El pastor Samuel miró directamente a los ojos de Marcos. Sé honesto conmigo. ¿Hay alguien a quien no has perdonado? La pregunta golpeó a Marcos como una flecha. Sí, había alguien, su hermano, con quien no hablaba hacía 5 años por una herencia disputada, y también estaba ese líder de la denominación que lo había difamado años atrás, casi destruyendo su ministerio. Marcos había intentado olvidar, pero el rencor todavía estaba allí, enterrado pero vivo. Veo en tu rostro que existe, dijo el pastor Samuel suavemente. Y eso, mi hermano, es lo que está bloqueando tus oraciones. No es falta de fe, no es falta de ayuno, es falta de perdón. Jesús fue absolutamente claro al respecto. Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Marcos sintió que sus defensas se levantaban. Pero pastor, usted no entiende lo que me hicieron. Mi hermano me robó. Aquel líder mintió sobre mí. El pastor Samuel levantó la mano. Lo entiendo. Yo pasé por algo peor. Mi mejor amigo, a quien entrené en el ministerio, robó la mitad de mi iglesia y esparció calumnias terribles sobre mí. Lo perdí todo. ¿Y sabes lo que fue peor? Guardé amargura durante 3 años. Y durante esos 3 años, mis oraciones no tenían poder. Oraba por los enfermos, nada sucedía. Oraba por la restauración de la iglesia, nada cambiaba. Fue el periodo más seco de mi vida espiritual, hasta que un día, durante un ayuno, Dios me confrontó. Me mostró que mientras yo no perdonara, yo estaba preso. No mi enemigo, yo estaba preso. Marcos estaba escuchando intensamente. El pastor Samuel continuó. Dios me mostró algo profundo. El perdón no es sobre si la otra persona lo merece. Es sobre tú ser libre. Cuando no perdonas, estás encadenado a la persona que te hirió. Le das poder sobre tu vida, sobre tus emociones, sobre tus oraciones. Hebreos 12:15 advierte, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe. Aquel día elegí perdonar. No fue fácil, no fue emocional, fue una decisión. Dije en voz alta, Padre, perdono a fulano, lo suelto de mi juicio, lo pongo en tus manos y pido que tú lo bendigas. ¿Y sabes lo que sucedió inmediatamente? Marcos negó con la cabeza. Sentí como si me quitaran 1000 kilos de encima, y a la semana siguiente la unción regresó. Las oraciones volvieron a tener poder. Los milagros volvieron a suceder. El pastor Samuel se levantó y puso su mano sobre el hombro de Marcos. Mi hermano, ¿quieres ver tus oraciones respondidas? ¿Quieres ver el poder de Dios fluir en tu vida? Entonces necesitas perdonar. No importa lo que te hicieron. No importa cuán injusto fue. Necesitas perdonar. Por ti. Por tu libertad. Por el poder de tu oración. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Marcos. Años de rencor reprimido estaban saliendo a la superficie. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo perdono cuando el dolor todavía está aquí? El pastor Samuel respondió, haces una elección. El perdón no es un sentimiento, es un acto de la voluntad. Tú decides perdonar, y luego Dios se encarga de las emociones. Declaras el perdón en voz alta, aunque tu corazón aún no lo sienta. Y día tras día, oras por la persona que te hirió. ¿Orar por la persona que me hirió?, preguntó Marcos choqueado. Eso parece imposible. El pastor Samuel sonrió. Jesús dijo en Mateo 5:44, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Cuando empiezas a orar por la persona, algo cambia en ti. La amargura comienza a disolverse, el rencor comienza a sanar, y tus oraciones ganan un poder que nunca viste antes. Esa noche, allí en aquella habitación de hotel,
Marcos hizo algo que debería haber hecho hace años. Perdonó. Perdonó a su hermano. Perdonó al líder que lo difamó. Perdonó a cada persona de la que había guardado rencor. Y cuando terminó, sintió algo que no sentía hacía años: paz profunda. Y más que eso, sintió que el río de la unción comenzaba a fluir de nuevo. «Ahora sí», dijo el pastor Samuel. «Ahora estás listo para los últimos 2 principios. Porque son los más poderosos, pero solo funcionan cuando los 3 primeros están en operación. Y cuando combinas los 5, accedes a un nivel de oración que pocos cristianos experimentan. ¿Estás listo?» Marcos, con el rostro aún húmedo por las lágrimas, pero con el corazón ligero y libre, respondió: «Estoy listo. Enséñame». Y lo que el pastor Samuel enseñó en las horas siguientes cambiaría no solo el ministerio de Marcos, sino la vida de miles de personas que alcanzaría en los años posteriores. Si has llegado hasta aquí es porque Dios está preparando algo poderoso en tu vida de oración. El cuarto principio que Marcos aprendió es sobre una dimensión de la oración que la mayoría ignora por completo, e ignorar esto puede ser fatal. Ahora vamos a una parte del Padre Nuestro que mucha gente encuentra extraña, dijo el pastor Samuel, señalando Mateo 6:13. «Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal». Miró seriamente a Marcos. La mayoría lo interpreta como una petición pasiva, pero Jesús estaba revelando un principio de guerra espiritual. «Marcos, necesitas entender algo crucial. Cuando comienzas a orar con poder en los 3 primeros principios, automáticamente entras en conflicto con el reino de las tinieblas. Efesios 6:12 lo deja claro. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». El pastor Samuel abrió su cuaderno lleno de notas. Durante mis 40 años de ministerio, noté un patrón. Siempre que alguien descubría el poder de la verdadera oración, inmediatamente después venían ataques, tentaciones intensas, circunstancias difíciles, batallas familiares. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que ores con poder. Él sabe que un creyente que ora con autoridad es una amenaza para su reino. Entonces Jesús enseñó este cuarto principio: protección espiritual. Cuando Él dice, «no nos metas en tentación», en el griego original la palabra es peirasmos, que significa no solo tentación moral, sino prueba, examen, emboscada espiritual. Jesús estaba enseñando a orar por protección contra las estrategias del enemigo. Marcos estaba empezando a entender. Entonces, ¿no es solo sobre resistir la tentación de pecar? El pastor Samuel confirmó: es mucho más grande. Es sobre discernir y bloquear todas las estrategias del enemigo. Tentaciones sí, pero también enfermedades, confusión mental, división familiar, problemas financieros estratégicos, accidentes no planeados. El diablo tiene estrategias específicas contra quien ora con poder. Déjame contarte algo que cambió mi forma de orar, continuó Samuel. Hace 30 años, mi iglesia estaba creciendo explosivamente. Yo estaba orando con los principios que te estoy enseñando. Pero entonces, en 3 meses, sucedieron cosas extrañas. Mi coche se averió 3 veces, mi esposa enfermó gravemente, 2 líderes principales pelearon y abandonaron la iglesia, y yo tuve una crisis de depresión de la nada. Yo no entendía lo que estaba sucediendo, hasta que un intercesor experimentado me dijo: «Pastor, esto no es coincidencia. Es ataque espiritual porque tus oraciones están siendo demasiado poderosas. Estás amenazando el infierno». Y entonces él me enseñó este cuarto principio: orar proactivamente por protección espiritual, antes de cualquier otra cosa. El pastor Samuel tomó su Biblia y mostró varios pasajes marcados. ¿Ves aquí? El Salmo 91 es una oración de protección. El Salmo 121 también. Efesios 6, 10, 18 nos enseña sobre la armadura espiritual. Pero la mayoría de los cristianos solo lee esos textos. No los transforman en declaraciones de oración diarias. Desde aquel día,
Antes de cualquier otra oración, declaro protección. Yo oro. Padre, según el Salmo 91, habito al abrigo del Altísimo. Ningún mal me alcanzará, ni plaga tocará mi morada. Decreto que los ángeles de Dios acampan a mi alrededor. Según Efesios 6, estoy revestido de la armadura completa de Dios. Todo dardo de fuego del maligno es apagado por el escudo de la fe. Pero hay algo más específico que Jesús enseñó, continuó Samuel. Él dijo, líbranos del mal. En griego, es apotou ponerou, del maligno, del mal personificado. Jesús estaba diciendo que oremos específicamente contra el diablo y sus demonios. No es solo sobre circunstancias malas, es sobre el agente espiritual detrás de ellas. Marcos estaba fascinado. ¿Entonces debemos orar contra el diablo directamente? El pastor Samuel asintió. Absolutamente, pero no con miedo o histeria, con autoridad. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primera Pedro 5:8-9 nos advierte, vuestro adversario el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Déjame enseñarte mi oración diaria de protección, dijo Samuel. Cada día, antes de cualquier otra cosa, oro así. Satanás, te resisto en el nombre de Jesús. Todo plan que tramaste contra mí, mi familia, mi ministerio, lo cancelo ahora por la sangre de Jesús. Declaro que no tienes autoridad sobre mi vida. Marcos 16:17 dice que en el nombre de Jesús expulso demonios. Así que ordeno que todo espíritu maligno designado contra mí se retire ahora. Marcos estaba absorbiendo todo. ¿Y esto funciona? Samuel se rió. Marcos, desde que comencé a orar así diariamente, hace 30 años, los accidentes extraños se detuvieron. Las enfermedades repentinas cesaron. Los problemas coincidentes disminuyeron drásticamente. Claro, la vida todavía tiene pruebas normales, pero los ataques estratégicos del enemigo fueron bloqueados. Pero atención, alertó Samuel poniéndose serio. Este principio solo funciona plenamente cuando los 3 primeros están activos. Si no estás orando desde la posición correcta, principio 1, declarando provisión, principio 2, y perdonando, principio 3, tu autoridad para expulsar demonios es limitada. Los principios funcionan en conjunto, no aisladamente. Ahora, el último principio es el más glorioso, dijo el pastor Samuel, sus ojos brillando. Es lo que une todo y transforma tu oración de un monólogo en un diálogo con Dios. Es sobre adoración y relación. Y cuando entiendes esto, tu vida de oración se vuelve tan poderosa que literalmente cambias atmósferas a tu alrededor. Marcos apenas podía esperar. Ya eran casi las 2 a.m., pero ninguno de los dos sentía cansancio. Estaban tocando verdades antiguas, pero que parecían nuevas. Y el último principio sería la llave que abriría todo. Ahora llegamos al principio más poderoso de todos. El principio que transforma tu oración de una lista de peticiones en una experiencia de transformación. Presta mucha atención, porque esto lo va a cambiar todo. Marcos, mira cómo termina Jesús el Padre Nuestro, dijo el pastor Samuel señalando Mateo 6:13, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hizo una pausa. La mayoría de las personas termina sus oraciones rápidamente con estas palabras como si fuera solo una bonita finalización. Pero Jesús estaba revelando el principio más profundo de todos: adoración y propósito. Cuando oras tuyo es el reino, estás reconociendo que no se trata de construir tu reino, sino el reino de Dios. Cuando dices tuyo es el poder, estás reconociendo que el poder no viene de ti, sino de Dios. Y cuando declaras tuya es la gloria, estás diciendo que el objetivo final de toda oración no es tu bendición, es la gloria de Dios. El pastor Samuel se levantó, emocionado. Ese es el principio que el 99% de los cristianos no entiende. Oran enfocados en sí mismos, mis necesidades, mis problemas, mi familia, mi ministerio, mío.
Pero Jesús enseñó algo revolucionario. La oración comienza y termina con Dios, no contigo. ¿Ves cómo Jesús estructuró la oración? Comienza con Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, todo sobre Dios. Luego vienen las peticiones humanas en el medio. Y termina volviendo a Dios. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Jesús estaba enseñando que Dios es el centro. Nosotros somos solo participantes de su historia. Marcos sintió que algo profundo se movía en su espíritu. ¿Entonces mis oraciones han sido egoístas todos estos años? El pastor Samuel respondió gentilmente: no egoístas, solo desequilibradas. Dios sí se preocupa por tus necesidades. Filipenses 4:6 nos invita a presentarle nuestras peticiones. Pero el propósito mayor de toda oración es traer gloria a Dios y avanzar su reino. Déjame mostrarte algo que revolucionó mi vida de oración, continuó Samuel. Empecé a estructurar todas mis oraciones con esta pregunta: ¿cómo será glorificado Dios en esto? Por ejemplo, si estoy orando por sanidad, no oro solo, Señor, sáname porque quiero estar bien. Yo oro, Señor, manifiesta tu sanidad en mí para que yo pueda testificar de tu poder y traer gloria a tu nombre. ¿Ves la diferencia? No es manipulación, es alineamiento con el corazón de Dios. Juan 14:13 dice: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesús prometió responder oraciones que tienen como objetivo la gloria del Padre. Cuando tus oraciones tienen ese enfoque, se vuelven irresistibles en el cielo. El pastor Samuel abrió en Santiago 4:3 y leyó: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Miró a Marcos. ¿Ves? Muchas oraciones no son respondidas porque los motivos están equivocados. No es que a Dios no le importen tus necesidades, pero Él quiere que veas más allá de ti mismo, que entiendas que tu vida tiene un propósito mayor. Marcos, eres pastor. ¿Cuántas veces oraste, Señor, haz crecer mi iglesia? Pero ¿cuál era tu motivación real? ¿Ser reconocido? ¿Tener una iglesia grande? ¿O genuinamente ver el reino de Dios avanzar y vidas transformadas? Las palabras penetraron a Marcos. Había orado tantas veces por el crecimiento de la iglesia, pero honestamente, mucho de eso era ego disfrazado de celo espiritual. Yo también pasé por eso, dijo Samuel sentándose de nuevo. Yo quería una iglesia grande, quería ser conocido, quería ser invitado a conferencias. Mis oraciones estaban enfocadas en eso. ¿Y sabes lo que pasó? Dios no respondía. La iglesia crecía lentamente, hasta que un día, Él me confrontó durante un ayuno. Dios me preguntó: Samuel, ¿quieres una iglesia grande para mi gloria o para la tuya? Me derrumbé en llanto. La verdad dolía. Me di cuenta de que había construido un ministerio enfocado en mí, no en Él. Aquel día, morí a mis ambiciones. Y empecé a orar diferente. Padre, no me importa si mi iglesia tiene 50 o 5,000 personas. Solo quiero que tú seas glorificado. Úsame como tú quieras. ¿Y sabes lo que pasó cuando verdaderamente lo solté? Preguntó Samuel con una sonrisa. La iglesia explotó. En 2 años pasamos de 200 a 3,000 miembros. Pero esta vez era diferente. No se trataba de mí, se trataba de Jesús. Cada milagro, cada transformación, apuntaba a Él, y la gloria volvía a Dios. No se quedaba conmigo. El pastor Samuel sostuvo los hombros de Marcos. Este quinto principio es sobre adoración. Cuando comienzas y terminas tus oraciones adorando a Dios, reconociendo que todo se trata de Él, algo cambia en la atmósfera espiritual. Apocalipsis 4 y 5 muestran que en el cielo, todo gira en torno a la adoración a Dios y al Cordero. Cuando tu oración se alinea con el cielo responde. Ahora déjame enseñarte algo práctico, dijo Samuel tomando su cuaderno. Yo divido mi tiempo de oración en 5 partes, basadas en los 5 principios. 10% del tiempo en adoración inicial, principio 5, 20% declarando quién soy en Cristo y mi posición, principio 1, 20% declarando provisión para mí y otros,
Principio 2, 20% en arrepentimiento y perdón. Principio 3, 20% en guerra espiritual y protección. Principio 4, y 10% en adoración final. Principio 5. Entonces, si voy a orar 1 hora, explicó Samuel, comienzo con 6 minutos de adoración pura, solo exaltando quién es Dios. Luego paso 12 minutos declarando mi identidad en Cristo y mi autoridad. Luego 12 minutos declarando provisiones del cielo. Luego 12 minutos en arrepentimiento, perdón y liberación interior. Luego 12 minutos en guerra espiritual. Y termino con 6 minutos de adoración y entrega. Marcos estaba fascinado. Esto es tan diferente de cómo he estado orando. Samuel sonrió. Lo sé. La mayoría de las personas oran el 90% del tiempo pidiendo cosas y el 10% agradeciendo. Pero Jesús enseñó un modelo equilibrado. Y cuando oras así, combinando los 5 principios, algo sobrenatural sucede. No estás solo pidiendo, estás cooperando con Dios en la manifestación de su reino en la tierra. Déjame darte el resumen de los 5 principios, dijo el pastor Samuel, escribiendo en una hoja. Principio 1. Posición y autoridad. Ora desde tu posición celestial como hijo, con autoridad delegada por Jesús. Principio 2. Provisión sobrenatural, o declara las provisiones que ya están disponibles en el cielo, para ti y para otros, con expectativa de manifestación hoy. Principio 3. Perdón y liberación interior, o perdona para desbloquear tus oraciones y liberar el perdón de Dios sobre tu vida. Principio 4. Protección y guerra espiritual, o ora proactivamente por protección y resiste al enemigo con autoridad. Principio 5. Adoración y propósito eterno, o mantén la gloria de Dios como el objetivo final de todas tus oraciones. Cuando combinas estos 5 principios, dijo Samuel, tus oraciones dejan de ser súplicas débiles y se convierten en decretos poderosos que mueven el cielo y cambian la tierra. Esto no es arrogancia, es fe bíblica. Jesús dijo en Mateo 18:18, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ya eran las 4 a.m. cuando el pastor Samuel terminó de enseñar. Marcos estaba exhausto físicamente, pero energizado espiritualmente. Pastor Samuel, ¿cómo puedo agradecerle? Usted me dio en una noche lo que no aprendí en 23 años de ministerio. Samuel abrazó a Marcos. No me agradezcas, agradece a Jesús. Él es quien enseñó estos principios. Yo solo redescubrí lo que siempre estuvo en la palabra. Ahora ve y practica, dijo Samuel. En los próximos 40 días comprométete a orar todos los días usando estos 5 principios. Verás resultados que nunca viste antes. Pero recuerda, no es una fórmula mágica, es una relación. Cada principio te acerca más a Dios y te alinea más con su corazón. Marcos regresó a casa ese día transformado, y en los siguientes 40 días aplicó fielmente los 5 principios. Lo que sucedió fue extraordinario. Si has llegado hasta aquí, prepárate para ver lo que sucede cuando alguien realmente aplica estos 5 principios en la vida de oración. Porque lo que le sucedió a Marcos probará que esto no es teoría, es poder real de Dios. 40 días después de aquella noche con el pastor Samuel, Marcos era un hombre diferente. Se había comprometido a levantarse a las 5 a.m. todos los días para orar usando los 5 principios. Al principio fue difícil, especialmente la parte de la adoración. Estaba tan acostumbrado a solo pedir cosas, pero día tras día, algo fue cambiando. En la primera semana, Marcos notó una paz profunda que no sentía hacía años. La ansiedad constante que lo acompañaba había desaparecido. Lo atribuyó al principio del perdón. Había perdonado a personas a las que guardaba rencor hacía años, incluido su hermano. Y cuando llamó a su hermano pidiendo perdón también, los dos lloraron por teléfono y acordaron un encuentro. En la segunda semana, algo sorprendente sucedió. Una familia de la iglesia que estaba pasando por serias dificultades financieras y por la cual Marcos había orado declarando provisión, principio 2,
recibió una oferta de trabajo inesperada con un salario triple al anterior. Cuando vinieron a testificar, dijeron: «Pastor, sentimos que alguien estaba orando por nosotros con un poder diferente». En la tercera semana, durante un servicio, algo que nunca había pasado antes, 3 personas fueron visiblemente sanadas mientras Marcos oraba. Una señora con artritis severa comenzó a mover las manos sin dolor. Un joven con problemas de visión comenzó a ver nítidamente. Y un hombre con depresión crónica testificó que sintió que algo salía de él y una paz invadía su mente. La gente comenzó a notar que algo era diferente en el pastor Marcos. Su predicación tenía una unción que no tenía antes. Su presencia traía paz. Y sus oraciones tenían un poder tangible. La iglesia, que había estado estancada durante años en 500 miembros, comenzó a crecer. En 3 meses había 700 personas. En 6 meses, 1000. Pero lo más importante no eran los números. Era la calidad de las transformaciones. Los matrimonios se estaban restaurando. Los adictos se estaban liberando. La gente estaba teniendo encuentros reales con Dios. Y todo porque Marcos había aprendido a orar con los 5 principios que Jesús enseñó en el Padre Nuestro. Un año después de aquella conferencia, Marcos se reencontró con el pastor Samuel en otro evento. «¡Pastor Samuel!», exclamó Marcos, abrazándolo. «Mi vida de oración nunca más fue la misma. La iglesia está transformada. Pero lo más importante, yo estoy transformado. Mi relación con Dios es profunda como nunca lo fue antes». El pastor Samuel sonrió con lágrimas en los ojos. «Gloria a Dios, mi hermano. Pero ahora tienes una responsabilidad: enseñar esto a otros. No guardes este tesoro para ti». Jesús dijo en Mateo 10:8: «De gracia recibisteis, dad de gracia». Recibiste esta enseñanza gratuitamente, ahora pásala. Y eso fue exactamente lo que hizo Marcos. Comenzó a enseñar los 5 principios de oración en su iglesia. Primero a los líderes, luego a toda la congregación. Creó un curso de 40 días llamado El poder de la oración que casi nadie descubrió. Y los resultados fueron explosivos. Personas que habían sido cristianas durante décadas, pero cuyas oraciones nunca tenían poder, comenzaron a experimentar respuestas milagrosas. Una señora de 68 años testificó: «Soy creyente hace 50 años y nunca vi una oración mía ser respondida claramente. Pero después de aprender estos principios, en 2 meses vi 3 milagros específicos suceder». Una joven pareja que estaba al borde del divorcio aplicó los principios, especialmente el del perdón, y no solo salvaron su matrimonio, sino que se convirtieron en líderes del ministerio de parejas. Un empresario que estaba en quiebra declaró provisión usando el principio 2, y en 3 meses su empresa no solo se recuperó, sino que tuvo el mejor trimestre de la historia. Pero hubo una historia que tocó a Marcos especialmente. Era un hombre de 45 años llamado Ricardo, que había sido ateo durante 30 años. Solo fue al servicio porque su esposa se lo imploró. Pero cuando escuchó a Marcos enseñar sobre los 5 principios de oración, algo se despertó en él. «Siempre pensé que la religión era sobre reglas y rituales», dijo. «Pero usted está hablando de poder real, de relación real con Dios». Ricardo entregó su vida a Jesús ese día. Y cuando comenzó a aplicar los 5 principios, su transformación fue radical. En 6 meses, estaba liderando un grupo de hombres, enseñando los mismos principios que había aprendido. «Desperdicié 30 años sin conocer este poder», testificaba. «Pero ahora voy a dedicar el resto de mi vida a ayudar a otros a descubrir lo que yo descubrí». 3 años después de aprender los principios, Marcos fue invitado a enseñar en una conferencia nacional de pastores. Más de 2000 líderes estaban presentes. Cuando compartió los 5 principios escondidos en el Padre Nuestro, hubo un silencio reverente en el auditorio. Pastores que ministraban hacía décadas estaban escuchando aquello por primera vez. Al final de la enseñanza, Marcos hizo algo que el pastor Samuel había hecho con él. Invitó a los pastores a un tiempo de oración aplicando los 5 principios. Durante 1 hora, aquel auditorio se convirtió en un lugar de adoración,
declaración de autoridad, provisión, perdón, guerra espiritual y gloria a Dios. Y la presencia de Dios descendió de forma tan poderosa que muchos cayeron de rodillas llorando. Después de esa conferencia, cientos de pastores buscaron a Marcos. Por favor, ven a enseñar esto en mi iglesia. Las historias comenzaron a multiplicarse por todo el país. Iglesias que estaban espiritualmente muertas comenzaron a experimentar avivamiento. Oraciones que no eran respondidas hacía años comenzaron a ser respondidas. Y todo porque un principio simple, pero profundo, estaba siendo redescubierto. Hoy, 10 años después de aquella noche en la habitación de hotel con el pastor Samuel, Marcos lidera un ministerio de oración que alcanza a miles de personas. Escribió un libro sobre los 5 principios que se convirtió en bestseller. Pero lo más importante para él no son los números o el reconocimiento. Es ver vidas siendo transformadas por el poder de la oración. ¿Y el pastor Samuel? Él partió a la gloria a los 78 años, 2 años después de enseñarle a Marcos. Pero su legado continúa. Porque él no solo oró poderosamente, enseñó a otros a orar. Y esos otros enseñaron a otros. Y la cadena continúa, multiplicándose exponencialmente. Ahora déjame preguntarte algo a ti que estás escuchando esta historia. ¿Por qué crees que llegó a ti? ¿Crees que es coincidencia? No lo es. Dios te está llamando a una vida de oración poderosa. Te está invitando a descubrir el poder que siempre estuvo escondido en el Padre Nuestro, pero que nunca viste. Los 5 principios están a tu disposición ahora. 1. Ora desde tu posición en Cristo. O no eres un mendigo, eres hijo, hija del Rey. Ora con la autoridad que Jesús te dio. 2. Declara provisión sobrenatural, o no solo pidas, declara las provisiones que ya están disponibles en el cielo para que se manifiesten hoy. 3. Perdona para ser libre, o identifica a quien necesitas perdonar, y toma la elección consciente de perdonar hoy mismo. 4. Protégete espiritualmente, o ora proactivamente por protección, y resiste al enemigo con autoridad en el nombre de Jesús. 5. Mantén a Dios en el centro, o haz todas tus oraciones teniendo la gloria de Dios como objetivo final. Te desafío ahora, en los próximos 40 días, comprométete a orar usando estos 5 principios. Pueden ser 30 minutos, puede ser 1 hora, puede ser más. Pero sé consistente, y observa lo que Dios va a hacer. Tu vida de oración nunca más será la misma. Tus relaciones cambiarán, tus circunstancias cambiarán, pero lo más importante, tú cambiarás. Porque cuando descubres el poder de la oración que Jesús enseñó, te conviertes en una amenaza para el reino de las tinieblas y un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y recuerda las palabras de Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Tú eres justo en Cristo. Tus oraciones tienen poder. Solo necesitas aprender a liberar ese poder usando los principios que Jesús enseñó. El poder de la oración que casi nadie descubrió está ahora en tus manos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a seguir orando de la forma en que siempre oraste, con resultados limitados? ¿O vas a dar un paso de fe y comenzar a orar de acuerdo con los principios que Jesús reveló? La elección es tuya, pero sabe esto. Del otro lado de esa elección está una vida de oración tan poderosa que transformará no solo a ti, sino a todos a tu alrededor. Generaciones serán impactadas, territorios serán tomados para el reino, y la gloria de Dios se manifestará de formas que nunca imaginaste. Que el Señor te bendiga y te dé coraje para descubrir el poder de la oración que siempre estuvo disponible, pero que pocos encontraron. Comienza hoy. Comienza ahora. Y prepárate para ver a Dios actuar de maneras que excederán todo lo que puedes pedir o imaginar. En el nombre de Jesús, amén.